de actualización en el marco de la Semana del Trabajo Social denominado Atención y Prevención del Maltrato Infantil en Colombia. Les quiero presentar, mientras ustedes se acercan a la mesa directiva que nos acompaña el día de hoy, se encuentra con nosotros el doctor Gerardino Vivas Hernández, rector encargado de la Corporación Universitaria Republicana, el doctor Alejandro Castillo, es el vicerrector académico, la doctora trabajadora social Yasmín Alvarado, decana de la Facultad de Trabajo Social. Se encuentra también con nosotros nuestras dos invitadas especiales, la doctora Liliana Arjuela López, psicóloga clínica de la Universidad de los Andes, y la doctora María Lucia Gutiérrez Quiñones, trabajadora social, educadora primaria. Ya en un momento conoceremos más acerca de nuestras invitadas. Por ahora, recibamos con un gran aplauso al doctor Gerardino Vivas Hernández, que tiene unas palabras para ustedes. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al aula máxima de la Corporación Universitaria Republicana, la Facultad de Trabajo Social, que nos acompaña el día de hoy. Darle gracias a todo poder que nos permite reunirnos cada año en este evento tan importante como es celebrar la Semana del Trabajador Social y especialmente los trabajadores sociales. Quiero hacerles llegar un cordial saludo a nombre del Consejo Superior de Trabajo de Autoridad, los fundadores, señor rector, que me ha delegado para presidir este evento, y a todas las personas que de una u otra forma elaboramos en la Corporación Universitaria Republicana, Republicana Radio, al doctor Alejandro Castillo, nuestro director académico, la doctora Yasmín Alvarado y las dos invitadas especiales, la doctora Liliana Arjuela López y María Lucia Gutiérrez, quienes nos van a hacer una presentación. Quiero manifestarles nuevamente un saludo especial de todos los directivos, decirles que les agradecemos su participación en esta actividad, porque esa actividad es la que nos permite adquirir mayores conocimientos, tener contacto con personas de otras universidades que nos van acrecentando nuestros conocimientos y nos van dando una mayor, digamos, proyección desde el punto de vista de nuestra carrera. No quiero hablar demasiado, solamente felicitarlos, decirles que siempre nos tendremos en cuenta en todas las actividades que se desarrollan y siempre las directivas de la universidad están con ustedes representando con las directivas, etcétera, etcétera. Muchas gracias, bienvenidos y vamos a disfrutar de este evento tan importante. Gracias. A continuación, unas palabras del vicerrector académico de la Corporación Universitaria Republicana, doctor Alejandro Castillo. Recibámoslo también con un gran aplauso. Bueno, muy buenas noches. De manera especial a todos los estudiantes de trabajo social, a los docentes, a los investigadores, a nuestra decana, la doctora Yasmín, su equipo de trabajo, a nuestras invitadas especiales, conferencistas, la doctora Liliana Arjuela y la doctora María Lucia Gutiérrez. Esta es su casa de estudios. Quiero resaltar en estas breves palabras dos puntos fundamentales. Esta es una jornada de reflexión sobre trabajo social. El trabajo social tiene un referente muy interesante, complejo, con una dimensión local, nacional, regional, mundial, y es el ser humano, la familia, los niños, los jóvenes, la problemática tan compleja que viven todos nuestros países, todas nuestras ciudades, los barrios. Si ustedes leen los titulares de la prensa nacional y de la prensa internacional o las redes sociales, encontrarán que el día de hoy hay levantamientos sociales, políticos, llenos de inconformidad, no solamente en América Latina, sino en Europa mismo, en Norteamérica, en Asia, en África,
particularmente en nuestro propio país. La sensibilidad y la complejidad de los problemas sociales, de las desigualdades tan profundas que tenemos en el mundo entero, el menosprecio a los débiles, el menosprecio a los pobres, como si nos fastidiaran, como si las políticas públicas se hicieran pensando solamente en los dígitos, en los códigos, y no en los seres humanos. El efecto nocivo que tiene todo ello está en que las decisiones son decisiones más de tipo burocrático, que no piensan en la incidencia que tienen en las condiciones materiales y espirituales de los más pobres, de los más débiles, que son la inmensa mayoría de la población que habita América Latina y Colombia. No solamente los estudiantes y los profesionales de una carrera como esta de trabajo social tienen esta responsabilidad de pensar, analizar de qué manera podemos incidir de manera mucho mejor de lo que hemos hecho hasta ahora para que cambie la realidad. Ese punto yo creo que va a ser reiterado en estos 3 días de reflexión, de análisis. Ya se ve reflejado en la muestra fotográfica que está en la facultad, en nuestros edificios, en ustedes mismos. El otro punto para terminar que quisiera resaltar es este programa de trabajo social. Es un programa de mucha trayectoria en investigación, en impacto social, en formación de profesionales de trabajo social, reconocido en nuestro país y aún fuera de nuestro país. Se ve enfrentado a 2 grandes retos en el corto plazo. Un primer reto, nos enfrentamos a algo muy positivo, que es nuestra tercera renovación del registro calificado de trabajo social. Y para nosotros es muy positivo porque el último registro calificado nos lo dieron hace 7 años y hemos hecho un trabajo muy cualificado en estos 7 años y sabemos que nos vamos a presentar al Ministerio de Educación Nacional con muchas fortalezas, con muchos retos, con muchos impactos en todos los campos afines a nuestro programa. Pero el otro gran reto que tiene nuestro programa de trabajo social a corto plazo es que este programa de trabajo social, al igual que el programa de derecho, pero este en particular va a ser el programa pionero de la Corporación Universitaria Republicana que vamos a llevar a alta calidad, a acreditación de alta calidad. Ya el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Acreditación, nos ha dado el aval para que nuestro programa de trabajo social lo llevemos a alta calidad. Es decir, nos están saludando ya para que ganemos la mayoría de edad en la alta calidad en nuestro país, en Colombia. Esto es muy importante para la corporación, muy importante para los estudiantes, los docentes, los investigadores y fundamentalmente para nuestros egresados, que ustedes también serán próximamente. Así pues, consideramos que estos eventos académicos, nuestros invitados y invitadas externas, son parte de este proceso de cualificación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Castillo. A continuación escucharemos las palabras de la decana de la Facultad de Trabajo Social, doctora Yasmín Alvarado González. Recibámosla con un gran aplauso.
por eso pues hemos decidido organizar esta semana de trabajo social. Un saludo especial al doctor Gerardo Vivas, vicerrector de la corporación, doctor Alejandro Castillo, vicerrector académico de la corporación, doctora Liliana Orjuela, referente nacional de la prevención de la violencia intrafamiliar y del maltrato en la dirección de niñez y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A la docente y colega de la casa, la docente María Lucy Gutiérrez, pionera de igual forma en la atención con relación al maltrato infantil en Colombia, quien trabaja de manera articulada con la Fundación Proyectos que trabaja especialmente con el reconocimiento de la niñez. De igual forma, un saludo especial a los estudiantes, docentes. Como ya les había mencionado, hacemos un especial reconocimiento en el Día del Trabajador Social. Sabemos que esta fecha está articulada con la primera escuela de trabajo social anexada al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Bogotá, como ya les había comentado, de lo cual data hace 83 años. En esta oportunidad, con relación a la conmemoración del trabajo del Día del Trabajador Social, hemos querido organizar una semana de trabajo social o un mes de trabajo social que se articula a la vez con una serie de eventos académicos que suscitan la reflexión en relación al quehacer profesional, pero no solamente frente al quehacer, sino frente a los desafíos y retos que exigen las sociedades actuales. Con relación a estos eventos, les menciono el seminario de actualización sobre atención y prevención del maltrato infantil en Colombia, en el cual estamos. El día de mañana contaremos con el primer encuentro nacional de ponencias de estudiantes de trabajo social con relación al género y ciudadanía, y posteriormente el día sábado 26 de octubre estaremos desarrollando la actualización para egresados de la corporación con el seminario Tendencias Contemporáneas para la investigación e intervención en trabajo social. Les hacemos extensiva la invitación para que se vinculen activamente en esta programación, de igual forma agradecemos su respuesta a esta convocatoria. De igual manera les invitamos, como ya mencionaba el doctor Alejandro, a que se acerquen y conozcan la muestra fotográfica resultado del trabajo articulado por nuestros estudiantes. Un reconocimiento especial a las personas estudiantes que participaron, de igual forma los docentes que les invitaron a participar de esta muestra, que convoca en esta oportunidad a reflexionar y a reconocer sobre los hitos históricos de la profesión en diferentes contextos de Europa, Estados Unidos y América Latina. Ya entrando un poco más en materia con relación al evento que nos convoca el día de hoy, relacionado con la atención y la prevención del maltrato infantil en nuestro país, y considerando que seguramente muchos de nosotros estaríamos más a gusto si no fuese necesario incluir en nuestras reflexiones profesionales las problemáticas que están asociadas con los niños y niñas, dado que ellos son sujetos principales con relación a la garantía de derechos. De igual forma, no obstante, no podemos desconocer las situaciones actuales del país, los problemas de situación de vulnerabilidad ponen en riesgo a nuestros niños y niñas y adolescentes, viendo vulnerados sus principales derechos, y siendo contradictorio y fuerte la manera en que son víctimas de abusos de maltrato por parte especialmente de adultos. Por tanto, no es un secreto que la violencia continúa siendo una constante en nuestro país y se ha venido naturalizando, de manera tal que afecta a la población más indefensa entre niños de nuestra sociedad. Pues cabe reconocer que nuestros niños estamos en proceso de construcción, estamos en ese proceso de construcción con relación a sus capacidades, a sus potencialidades, a sus competencias. Por tanto, pueden ser indefensos frente a muchas situaciones. Reconocemos que se han generado daños irreversibles para muchos de ellos, y para muchos, de igual forma, se ha ocasionado la muerte. Hoy cientos y miles de niños son víctimas de maltrato,
un maltrato que se evidencia de manera latente o manifiesta por parte de sus padres, familias, escuela, compañeros y en general por parte de toda la sociedad. Lo cual nos inquieta, pues cabe considerar que no en vano, según Save Children, para el año 2018, Colombia ocupa el tercer país en casos de muertes de niños y niñas y el quinto lugar en casos de desplazamiento forzado asociado con niños y niñas. Hoy, a partir de este espacio académico, queremos considerar reflexiones que posibiliten prontamente ver esta problemática como una cuestión del pasado, pues nos inquieta pensar qué tipo de sociedad maltrata a los niños y niñas adolescentes y qué futuro les espera a este. Cuando ellos son garantes de derechos y el principal objetivo de la sociedad debe ser garantizar los derechos como la protección, el aprendizaje, el juego y por encima de todo garantizar el crecimiento y el desarrollo feliz y armónico, lejos de cualquier forma de manifestación de abusos o violencia. Es así como se hace necesario repensar la atención y la prevención del maltrato hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, descabrajando círculos de maltrato que se heredan de generación tras generación. En este marco y con el compromiso por promover sociedades más justas y equitativas, que ha estado siempre presente por la Facultad de Trabajo Social, y específicamente a partir de las acciones que el programa implanta y desarrolla a través del área de protección y extensión social, queremos invitarles a partir de este escenario a construir una sociedad protectora, garante de los derechos de nuestros niños y niñas, una sociedad que se preocupa por el desarrollo de las generaciones futuras, pues como todos sabemos, los adultos son el reflejo de lo que han vivido en su niñez. Y tenemos en nuestras manos la responsabilidad de cuidar a nuestros niños para que posteriormente tengamos una sociedad adulta más armónica, feliz, tranquila. En ese sentido, queremos y esperamos que este seminario de actualización sea una oportunidad para reflexionar, repensar, cuestionar nuestro quehacer frente a esta problemática. Los dejo con la doctora Liliana Puebla López y la docente María Lucy Gutiérrez. Muchas gracias. A continuación, la conferencia central, Atención y Prevención del Maltrato Infantil en Colombia. Invitados, doctora Liliana Puebla López, psicóloga clínica de la Universidad de los Andes, máster en Necesidades en Derechos de la Infancia de la Universidad Autónoma de Madrid, con conocimientos de los derechos y las políticas públicas de la infancia y la familia, experiencia de 18 años en formulación, coordinación, implementación, sistematización de experiencias, gestión del conocimiento y justificación de proyectos en convenios con el Estado en España y en Colombia sobre derechos de la infancia y políticas de primera infancia, infancia y adolescencia, familias y protección integral. Participación activa en comités técnicos interinstitucionales, docente universitaria y diseño e implementación de cursos e información a profesionales, a padres, madres, a niños y niñas de diferentes grupos de población tanto en España como en Colombia. Más de 30 años de experiencia en el trabajo con perspectiva de derechos en contextos de atención psicológica, sociales, de fortalecimiento, de capacidades con niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos víctimas de violencia o en situación de riesgo psicosocial en diferentes contextos. Producción de contenidos y mensajes claves para documentos técnicos, medios de comunicación, grupos de interés, campañas de sensibilización, movilización social, prevención e incidencia política a partir de propuestas basadas en la investigación y la participación infantil. Coordinadora de Derechos de la Infancia de Save the Children Madrid, España, asesora de UNICEF, referente nacional en la prevención de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil en la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF. Una vez ella termine, nos acompañará la doctora María Lucy Gutiérrez Quiñones, trabajadora social, educadora, magíster en política social con experiencia en procesos de promoción, prevención, atención y rehabilitación de personas, familias y comunidades en condiciones de vulnerabilidad, con amplia experiencia en educación media y universitaria,
pionera en el tema de promoción del buen trato, miembro fundador de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, actualmente docente de la Corporación Universitaria Republicana. Una vez ellas terminen su intervención, habrá un espacio para preguntas y reflexiones finales. Así que démosle la bienvenida a la doctora Liliana Orjuela López. Un aplauso para ella. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí. Me alegra que estén celebrando tanto tiempo en la universidad y la Semana de Trabajo Social. Tienen ustedes un papel fundamental en la prevención, la protección y la atención de niños y niñas, familias víctimas de malos tratos, que es el tema que vamos a hablar. Entonces, voy a hablar sobre la violencia contra los niños y las niñas. Para iniciar, quisiera preguntar aquí, ¿quién nunca recibió una palmada? Levante la mano quien nunca recibió una palmada. ¿Una persona? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Tres personas. ¿Quién nunca recibió un grito por parte de sus docentes, en el colegio, por parte de sus padres y madres? ¿Alguien que levante la mano que nunca recibió un grito? ¿No? No. Vale, pues esto está muy vinculado a lo que aún sigue ocurriendo, a lo que les ocurrió a nuestros padres y madres. No sé si ustedes han escuchado que recientemente ICBF, junto con la Alianza por la Niñez, que es la alianza de ONGs que trabajan por la infancia, hizo una propuesta sobre eliminación del castigo físico. La Alianza por la Niñez propuso a ICBF que elaboráramos un proyecto de ley para la eliminación del castigo físico y humillante contra niños y niñas en todos los entornos. Presentamos un proyecto de ley que ya pasó la primera audiencia en el Congreso y que estamos pendientes de la plenaria de la Comisión Primera para que siga el trámite posteriormente al Senado, eso esperamos. Este proyecto de ley surge de las últimas observaciones que ha hecho el Comité de Derechos del Niño a Colombia en el 2015, y que no solo se la ha hecho a Colombia, se la ha hecho a muchísimos países, porque dentro de las definiciones de violencia contra niños y niñas que plantea el Comité de Derechos del Niño, la primera entrada a la violencia está en la casa. Está en la casa con esto que acabo de preguntar, el castigo físico. El castigo físico es la puerta de entrada a la violencia. Cuando hablamos de violencia contra niños y niñas, no estamos hablando solamente de las formas más crueles de maltrato infantil con los niños con politraumatismos, con quemaduras graves, que los hay y los hay a diario aquí en nuestro país y en el mundo. No estamos hablando de las formas horrorosas de explotación sexual o de abuso sexual o de los homicidios, sino también estamos iniciando con el castigo físico. El propósito de esta ley es eliminar el castigo físico y proporcionar elementos pedagógicos, herramientas para que los padres, madres y adultos cuidadores respondan de una manera promuevan una relación basada en el cuidado, el respeto, la escucha, el buen trato y la solución de problemas y de conflictos sin violencia. Porque el castigo físico naturaliza el uso de la violencia. Cuando hacemos talleres sobre el tema del castigo físico, generalmente los adultos responden
y seguramente ustedes lo han visto en los medios de comunicación en el último tiempo, porque las ONGs de infancia y el mismo Estado a través de Save the Children, perdón, hoy trabajo en ICB. Sí. El mismo Estado a través de ICBF hemos promovido la presencia de la discusión en los medios de comunicación sobre el castigo físico, y lo que generalmente se encuentra es que los adultos avalan el uso del castigo físico, y lo avalan porque piensan que si no se da una palmada, si no se castiga, van a perder la autoridad. Si no se castiga, supuestamente los niños van a golpear a los padres y madres. Pero les cuento que el sistema de responsabilidad penal adolescente está lleno de niños, de adolescentes y de niños, varones y mujeres que fueron golpeados y maltratados, que son el producto de la violencia en el hogar o del abandono y la violencia que han vivido en otros espacios y en otros entornos, que han construido una vida donde no ha habido un entorno protector, donde los entornos familia, escuela, sociedad y cultura no les han brindado el espacio para que crezcan y para que sus derechos se cumplan, para que encuentren espacios de bienestar. El tema del castigo físico va más allá de la palmada o del golpe o del grito, y es que resulta que en Estados Unidos un autor, un investigador hizo un seguimiento a 17,000 adultos. Ese investigador se llama Felity, y en la investigación él correlacionó las enfermedades de adultos que habían tenido historias adversas en la infancia. Dentro de esas historias adversas está el haber sido víctima de malos tratos, el haber sufrido situaciones traumáticas como haber estado en medio de la guerra, el haber sufrido situaciones traumáticas como haber estado en medio de desastres naturales, pero también niños y niñas, adultos que cuando niños y niñas sufrieron o fueron víctimas de castigo físico. Y lo que él encontró es que esos adultos que habían tenido experiencias adversas en la infancia tenían altos índices de enfermedades coronarias, que es una de las enfermedades con mayor incidencia en el mundo. Enfermedades coronarias está vinculada con el haber vivido experiencias adversas en la infancia, la obesidad, enfermedades del colon, hepáticas, enfermedades autoinmunes como el reumatismo, la artritis, el lupus, que al final todas las enfermedades también están hablando, porque es que el cuerpo también está hablando. Parte de saltándome un poco a qué hacer frente a los adultos que no controlan sus emociones y que son violentos con los niños y niñas. Lo primero que hay que hacer es buscar que esos adultos aprendan a regular sus emociones. ¿Y cómo se regulan? Conociendo las emociones, reconociéndolas en sí mismos y en los demás. El cuerpo, el pensamiento y los sentimientos, las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos. De esa manera se empieza a regular las emociones. Entonces, el tema es que en la medida en que empecemos a trabajar contra la naturalización o la normalización del uso de la violencia, que empieza en casa, que empieza con el castigo físico, la humillación, el trato humillante, en esa medida vamos a crear sociedades más tranquilas, si promovemos en esos padres herramientas
donde promuevan el buen trato a través de relaciones democráticas, de escucha, el establecimiento de normas y límites claros y libres de violencia. En esa medida vamos a tener una sociedad donde los índices de violencia van a ser menos. Resulta que Suecia fue en los años 70 el primer país que estableció una ley para eliminar el uso del castigo físico como medio de educación, porque es que por eso se naturaliza, porque se asume que es un medio de educación. Es que yo le pego porque yo lo quiero y porque usted necesita educarse. Ese es el mensaje. Entonces, Suecia ya tiene 3 generaciones de gente que vivió posterior a esa ley. Y lo que se encuentra es que los índices de homicidios bajaron, de violencia social, y los índices de comportamientos delictivos que se producen en la adolescencia. Lo que se encuentra entonces, hay una correlación entre esas sociedades que ya son intolerantes a la violencia contra los niños y niñas, contra las mujeres, y altos índices de desarrollo social. Entonces fíjense que una sola palmada es muy importante y tiene mucho más que ver que si me dejó el morado, si me partió el brazo. Tiene que ver con que el mismo castigo físico ya en sí mismo es una forma de violencia emocional, porque es humillante, porque transgrede el espacio corporal del otro, porque el adulto lo usa porque generalmente cree que él es el que tiene, sobre todo los padres, son los dueños de los hijos. Porque el padre no le pega al niño del vecino cuando llega a la casa y llega el jugo, mientras que a su hijo sí. Y el padre deja de pegarle al niño cuando el niño ya tiene su estatura porque teme que el adolescente le devuelva. Entonces, es un abuso de poder y es una forma de educación basada en la violencia. Y finalmente, ¿qué es lo que genera? Genera que el niño responde de acuerdo a si está o no ese adulto que lo está cuidando. No responde a un razonamiento interno de por qué la norma o por qué no debo hacer esto o aquello, sino que es a mi mamá o a mi papá el que no le gusta, y si mi mamá no está, pues la casa me la pongo de guarda. ¿Y eso qué genera? Los adultos que tenemos aquí en nuestra sociedad, adultos que no son autónomos, el adulto que se pasa el semáforo porque no está el policía detrás. Eso es lo que genera el uso de la violencia. No genera, no educa, no genera educación, reflexión ni un desarrollo moral adecuado. Esa es la introducción para lo que viene. Entonces, fíjense, aquí pongo unos ejemplos de lo que dicen las personas. Que cómo lo castigaba su papá por el ejercicio que hice. Me gritaba, si peleábamos, que era frecuente, mi papá decía que se le castiga al que pelea y al que da quejas. En casa, cuando se cometía una falta, el castigo era la correa. Y esa es la forma como describe una persona como era castigado en el colegio. Me pellizcaban, me mandaban a la silla de castigo, me utilizaban palabras de menosprecio y burla. Fíjense que hoy en día ya no se pega en el colegio, ya no se pega en los establecimientos públicos, porque ya se reconoce que los niños y niñas son sujetos de derechos. Sin embargo, como la casa es un lugar privado, como es un lugar donde es el adulto el que tiene el poder sobre ese niño, y ese niño depende emocionalmente del adulto, porque por eso se crearon los derechos de los niños, porque el niño requiere especial atención porque está en un proceso de maduración, ¿sí? Y esa especial protección genera o generó
el desarrollo de los derechos para los niños y las niñas. Entonces, el castigo físico genera múltiples sentimientos. Les decía de la ley, resulta que esta propuesta de ley también se hizo con dos universidades, con Harvard y con la Universidad de La Sabana, a través de unos investigadores. El investigador de Harvard ha hecho estudios sobre la frecuencia, la incidencia del castigo físico en Colombia, y lo que ha encontrado es que aquellos territorios donde hay mayor índice de violencia social son los territorios donde los adultos encuestados contestaban que sí había que usar el castigo físico, donde los niños decían, sí, es que aquí todavía me pegan, me tratan, me dicen inútil, estúpido. Ahí, fíjense la correlación entre esos lugares donde hay más violencia social y el uso del castigo físico. Entonces, también se encontró, también se encontró en esa investigación que los niños, en las consultas que se hicieron a los niños, son investigaciones recientes, los niños decían que, por supuesto, a nadie le gusta que lo castiguen. Entonces se les preguntaba sobre sus sentimientos y sus sentimientos estaban vinculados a todo esto. Hay otros más. Los sentimientos, pásame la siguiente, ya devolvemos a esto. El mayor sentimiento que surgía era la tristeza, luego la rabia y el miedo. Pero es que cuando lo hacemos con los agentes educativos y les preguntamos a ustedes cómo los castigaban, o a los padres y madres, y qué sentían, los sentimientos son los mismos. Lo mismo que se ha encontrado en las respuestas que dan los niños son las mismas respuestas que dan los agentes educativos, gente profesionales como ustedes. Son los mismos. Entonces les podemos preguntar a los padres, ¿eso es lo que usted quiere generar en la relación con su hijo? Que su hijo sienta tristeza, rabia, dolor. Y aquí pues surgen muchos más, deseos de venganza, impotencia. Y frases que avalan el uso de la violencia en las relaciones, no en la anterior. En esta casa se hace lo que yo digo, si no me haces caso, no te quiero. Se pone el afecto, que es una necesidad básica de todo ser humano, se pone en duda. Me toca corregirlo así para que aprenda, lo golpeo por su bien, que es el inicio en el castigo físico, pero si nos vamos a formas más fuertes de violencia como el abuso sexual, resulta que, o la violencia en pareja, generalmente la culpa queda en la víctima. Y entonces hay frases o dichos populares que dan cuenta de nuestra cultura, que avalan el uso de la violencia, como por andar de mostrona, por eso la violaron, el que no expone no vende, la violencia en la pareja, es que usted se lo busca, usted es el que, yo soy el que tengo que pegarle porque usted es la que se porta mal. O peor aún, si hacemos un análisis de las sentencias que han llegado, los casos de abuso que han llegado a la corte, por ejemplo, ustedes no se imaginan las barbaridades que encuentra uno respecto a las decisiones que han tomado los jueces vinculadas a casos de abuso sexual, que es lo mismo. El juez dice, pero es que usted si se viste así, pues ¿qué más va a esperar sino que la viole? La culpa en la víctima. O es que si es una niña que miente, pues yo no le voy a creer que ha sido víctima de abuso de parte de su padre, por ejemplo. Y eso lo encuentran ustedes en las sentencias donde se les ha dado indemnización por parte del Estado a los agresores. Porque si el agresor ha sido retenido
El año pasado yo dirigí una tesis en la Universidad de los Andes sobre la impunidad en los casos de abuso sexual. Nos leímos 236 sentencias de la Corte que habían indemnizado a supuestos agresores. Y había una sentencia de ese estilo, que la niña finalmente, cuando entra en crisis la relación de pareja entre la mamá y el papá, la niña se atreve a hablar, que es muy frecuente. Cuando hay una situación crítica, la niña siente que ahora sí, no está, entonces puedo hablar. La niña cuenta de los abusos y cuando el juez, la niña va a indagatoria, el juez le pregunta: ¿y usted alguna vez ha hecho mentiras? Y la niña de 11 años dice: pues sí, pues claro, pues usted es una mentirosa, ¿cómo cree que le voy a creer que usted ha sido víctima de abuso? Entonces el padre, que había estado unos meses retenidos, demanda al Estado y se lleva una buena tajada de millones de manera absurda. Entonces, esto empieza en casa, pero termina en esas sentencias. Por eso digo, es que esto es un continuo. El tema de la violencia contra los niños y las niñas es un continuo. Y también está claro que aquel que ha sido víctima de violencia física, como el castigo físico o el maltrato físico, tiene mayor riesgo de volver a ser víctima de otras formas de violencia. Esa es una tendencia de investigación que se llama victimología, que la inició un investigador sobre abuso sexual en Estados Unidos que se llama David Finkelstein. La victimología. Y tenemos muchas formas de violencia y la pregunta es: ¿las vemos todas? Fíjense que el castigo físico no se ve, la hemos puesto acá, invisible y visible lo que está arriba. Invisible hemos puesto el castigo físico que no se ve porque se naturaliza, porque la gente, lo que hablaba, asume que una palmada pues no importa, porque el niño como que no entiende, pero sí le dejamos el celular porque creemos que nacieron con un chip en el cerebro. No. Mi mamá tiene 90 años y ella también maneja su canal de YouTube. O sea, eso no es que los niños hayan nacido más listos que antes. Es que están hechos los aparatos para que todo sea accesible, pero estamos dejando a los celulares como la niñera de los niños. Entonces la madre le pasa el celular y el niño está enganchado. Y miren, la última encuesta de salud mental de este país señala que los niños cada vez juegan menos. Y la madre, si le decimos a un padre, su niño juega, claro, todo el día está ahí con el celular. Eso no, de ese juego no estamos hablando. Del juego infantil que se requiere para el desarrollo cognitivo, social, ¿sí? Que todos ustedes saben la importancia del juego. Y hay otras formas de violencia que están vinculadas con la desvalorización, con formas de violencia de pareja y contra niños y niñas. Humillar, la negligencia, el controlar, el castigo físico, el chantaje, la desatención. Y el abuso sexual lo hemos puesto entre lo visible y lo invisible. También porque en muchos lugares se naturaliza. De hecho, en la formación de agentes educativos de primera infancia, que recientemente pues estoy realizando formación, resulta que recogemos dichos sobre abuso sexual y hay gente en algunas regiones del país que cree que tener relaciones sexuales con niños y niñas rejuvenece, previene enfermedades. Y además también muchos creen, eso se les olvida, porque como los niños crecen, claro que se olvida. Y muchas veces, como muchas situaciones traumáticas se olvidan, pero como forma de defensa, un mecanismo de defensa que desarrolla el ser humano para responder al dolor. El olvido es una forma de defensa. Y olvidarlo no quiere decir que no haga daño. Miren, hay casos de niños que han sido abusados, que se les encuentra sangre en el pañal, o sea, imagínense de qué niños estamos hablando.
Y pues, ¿qué se van a acordar del evento que el padre le introducía o que la persona cercana le introducía al niño o a la niña en el ano o en la vagina? No se acuerdan, seguramente no, pero después encontramos esos niños con comportamientos sexualizados en la primera infancia que van creciendo. Entonces, se expresan de otra manera. Aunque no estén aquí conscientemente, las consecuencias siguen siendo iguales. Bueno, y es que tenemos una transmisión intergeneracional de la violencia, porque si les preguntamos a los padres, ¿ustedes por qué pegan? O les preguntamos a nuestros padres por qué nos pegaron, porque no tenían herramientas, porque naturalizaron el uso del castigo físico, porque lo naturalizaron en su propio hogar y la misma sociedad lo está naturalizando, y porque tienen temor que los niños no entienden y hay que darles golpes para que entiendan. Entonces, ¿cómo se da esa violencia contra la infancia? Se da en medio de unas relaciones de poder, es decir, en la violencia hay un abuso de poder, produce daño en diferentes esferas del desarrollo, se manipula con los niños y niñas la dependencia emocional. Los seres humanos nacemos dependientes emocionalmente de nuestros cuidadores. El desarrollo emocional es la base del desarrollo integral del ser humano. Se exige a los niños lealtad y obediencia absoluta. Y después a los adolescentes les decimos que digan no a las drogas, que digan no al sexo, ¿sí? Pero cuando son pequeños usted tiene que obedecer. Y usted tiene que callarse porque yo soy su padre y soy yo aquí el que manda. Y cuando hablamos del castigo físico y de prohibir las formas de violencia en el hogar, no estamos hablando para nada de dejar hacer al niño lo que sea, porque eso es otra forma de violencia, que es la negligencia. Lo que requerimos es establecer normas y límites basados en el respeto. Porque una sociedad que crece o un grupo social que crece sin normas y límites, ustedes que son trabajadores sociales lo saben más que yo, es una sociedad caótica que no va para ningún lado. Existe un sufrimiento no verbalizado ni reconocido, hay una transmisión transgeneracional y hay un sistema de creencias que validan el uso de la violencia. Y también ocurre que las violencias son simultáneas, se diferencian para el estudio, pero cuando hablamos de abuso sexual hay una violencia física seguramente, o no, porque hay formas de abuso que es el exhibicionismo para niños y niñas, no hay violencia física ahí. El tocamiento, sí hay violencia física, pero en el abuso sexual siempre hay violencia emocional. En el abuso físico, en el maltrato físico, en el castigo físico, siempre hay violencia emocional. Entonces, ¿cómo se define? Como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Esas son formas de abuso. La frecuencia, la gravedad del daño o la intención del daño no son prerequisitos para definir la violencia. Y es importante tener en cuenta que la violencia contra los niños y niñas, desde el uso del castigo físico, está afectando derechos fundamentales como el derecho a la autonomía, a la libertad y a la integridad física y social. Entonces, vamos a pasar las definiciones, pero existe la violencia emocional, física, sexual, la explotación, la negligencia, y vuelvo un momentico a la negligencia. Miren, es importante separar la pobreza de la negligencia, ustedes que trabajan con poblaciones vulnerables, porque se define la negligencia cuando el padre está en capacidad de responder a las necesidades de sus niños y niñas, pero no se mueve. Sí, la familia, como el ejemplo de una señora que recién me consulta, tiene una vecina que oye cómo le dice a sus niños,
desgraciados, ustedes han sido lo peor que me ha pasado en la vida, y la señora no los lleva al jardín porque se la pasa consumiendo en la habitación con el marido, y no los lleva al jardín de primera infancia. Entonces los niños saben que esta señora es de buen corazón y van y golpean: vecina, necesito comida. Entonces ella ha visto esto y va y le dice a la señora: miren, en la iglesia tal tiene mercado, existe el programa de bienestar familiar para familias tal, vaya al jardín y pida ayuda para que le den al niño la atención médica. Y la señora no se mueve. Esa es una negligencia, y eso hay que activar la ruta y hay que llamar para que el sistema administrativo y de justicia tome cartas en el asunto y proteja a ese niño, a esos niños. También existen formas de violencia a través de internet. Todas estas definiciones que pasamos así muy rápidamente, ustedes las encuentran en la observación general número 13 del Comité de Derechos del Niño. Existen 17 observaciones, creo, si no estoy mal hay una más, que ha desarrollado el Comité de Derechos del Niño, y cada observación lo que hace es ampliar algunos de los artículos de la Convención de Derechos del Niño. Y en el tema de violencia les recomiendo dos. La observación general número 8, la bajan de internet, y la observación general número 13. La observación general número 8 hace referencia al castigo físico, al por qué no del castigo físico y por qué es necesario que exista una ley que sea explícita y que prohíba de manera clara el uso del castigo físico como forma de educación. Y la observación general número 13 habla de todas las formas de violencia, y también plantea qué hacer, cuáles son las competencias de cada uno de las instituciones que serían las encargadas de la protección integral de niños y niñas. Y dentro de la violencia, dentro de las formas de violencia está la violencia a través de internet. Existen muchos riesgos en internet y la gente cree que porque el niño está en casa está protegido, y no. Y tenemos también una de las formas de violencia en la primera infancia que es clave también, y es el síndrome del bebé zarandeado. Generalmente ocurre cuando el adulto no tolera el llanto del niño. Cuando el niño tiene un llanto permanente, el adulto lo sacude y pues todos esos daños puede hacer. Y una cosa que es importante saber, y es que muchas madres que vivieron violencia durante el embarazo, que activaron la hormona del estrés a tal nivel que tienen niños que nacen estresados, y esos niños son más irritables, más llorones. Entonces imagínense la secuencia de violencia: la madre que ha sido víctima de violencia y malos tratos, que a la vez tiene un bebé que llora y que no se calma fácilmente va a ser mayor víctima de violencia porque no se calma y porque la madre está mal, y el padre pues que es un agresor. Y finalmente, que me queda poco tiempo, tener en cuenta que ser testigo de violencia es ser víctima de violencia, y ser testigo de violencia al interior del hogar es una de las experiencias adversas de las que les hablaba, y está medido. Hay muchos estudios que señalan todos los efectos que el maltrato, los tratos humillantes y el castigo físico producen en el cerebro. El castigo físico también produce afectaciones en el cerebro que generan dificultades para el aprendizaje, para el control de impulsos, para el desarrollo de la compasión, de la empatía, y afecta las relaciones interpersonales. Y esos primeros vínculos que tuvimos tendemos a repetirlos. Entonces, un llamado a trabajar para prevenir toda forma de violencia
que se inicia desde el trato humillante o los castigos físicos en el hogar. Bueno, por hoy se acabó. Me quedaré para preguntas al final, porque ya ahí sigue Lucy con el siguiente tema. Gracias, Liliana. Muy amable. Bueno, como se dieron cuenta, algunos ya me han escuchado de alguna manera. El tema es más grave de lo que nos imaginamos y de lo que sabemos y reconocemos, ¿de acuerdo? Y además, está normalizado en la cultura. Es todavía más alarmante. ¿Qué hacemos frente a esto? Yo aprendí del sufrimiento de los niños en el hospital de la Misericordia. Fueron 24 años de mi vida reconociendo en cada uno de los niños el dolor y el sufrimiento, de cualquier edad, desde lactantes hasta adolescentes. Motivo por el cual nos propusimos a generar procesos de transformación social. Como buena trabajadora social, cambiemos estas formas de trato. Miremos cómo logramos transformar patrones de crianza violentos, mover esa pauta violenta en cada una de las familias del territorio. Y bienestar familiar nos ha acolitado, y entidades del Estado tan importantes, por ejemplo, como el Ministerio de Salud y demás, estamos trabajando en colectivo, articulados, para ver si logramos de alguna manera cambiar esas formas de trato. Por eso la charla que yo tengo para darles es muy larga, pero voy a ser muy concreta. Es familia, buen trato y corresponsabilidad. ¿Por qué lo pongo en la cabeza de la familia? Porque las estadísticas de bienestar familiar hablan forenses 2017-2018, ahí les voy a mostrar algunas cifras y se van a dar cuenta que dolorosamente quien pega es papá en primer lugar, pero está muy seguido en las estadísticas de la figura materna. ¿Y cómo les parece que sigue en orden de importancia los hermanos, los primos? ¿Y sabe quién se metió en la colada? ¿Quién está en el parche? El suegro. Hasta el suegro se toma el atrevimiento de tocar el cuerpo de los niños, cuando el cuerpo de los niños, en palabras de Antanas Mocus, que también es de la Asociación Afecto, diría: el cuerpo es y la vida es sagrada. El cuerpo no se toca de ninguna manera, ni al niño, ni a la niña, ni a la mujer, ni al hombre. ¿De acuerdo? Es el último grado, es el grado extremo de indignidad, dice Jorge Barud, tocar el cuerpo de una persona, porque es falta total de inteligencia, de habilidades y capacidades para criar y cuidar. ¿Estamos de acuerdo? Hay que saber criar y hay que saber cuidar. Y criar y cuidar no implica castigo. ¿Estamos de acuerdo? Y que no sabía, por la ignorancia no es excusa. Aprende. La siguiente. Entonces, homicidios altísimos. ¿Por qué? Liliana ya se los dijo. Suicidios. Quiero tocar este tema a toda velocidad. Está disparado el tema del suicidio, pero no se dispara. Lean salud mental, lean la política de salud mental, que está fresquitica, recién salida del horno. Claro, cortoplacista como todo lo de este país, 2015-2020, ya se va a acabar. Trabajo social jala, ¿sí o no? Si nosotros no jalamos, nadie jala en este país, políticamente. ¿Sí o para qué? Entonces, estas tasas de suicidio no solo provienen de personas consumidoras de sustancias psicoactivas o de alcohol, dolorosamente. Hay un componente genético que nos falta meterle ciencia dura para mirar por qué. La genética tiene un componente fundamental en las formas de expresión de la violencia, pero por sobre todas las cosas en las formas de expresión de la enfermedad mental.
¿Estamos de acuerdo? Cada vez tenemos, y lo dice la política, que lo estoy trabajando ustedes de los estudiantes de octavo semestre, que están disparadas las tasas de depresión, que la depresión está altísima, las fobias, trastornos de ansiedad, ideaciones, y bueno, y todo ese proceso hasta que llega a la consumación del suicidio. Entonces fíjate que no estamos jugando con esto, queridos colegas. Tenemos 2018 641 suicidios en hombres y en mujeres 127, 768 en total. Y en el 2019 lo que va corrido 614 y 172 de suicidio. Los homicidios, pues ni hablar, ¿no es cierto? Yo creo que nos quedamos cortos en la cifra, la siguiente. En muertes violentas, según grupo de edad y manera de muerte violenta, vuelve otra vez el homicidio, pero ¿saben qué me angustia mucho? Ir a las edades. ¿Alcanzan a ver atrás las edades, queridas y queridos? Mire, de 0 a 4 años, 17 homicidios. ¿Cómo matamos a un niño? Pero sí. En la clínica con los estudiantes de aquí que rotan, hay 6 estudiantes de esta universidad que están rotando por el Hospital de la Misericordia. Salimos de fluoxetina todos los jueves. Vemos 5 o 6 casos de quemaduras intencionales, pero también de homicidio en lactantes. A esos no los quiero alarmar, no los quiero asustar, no es todo el mundo. Tenemos remedio, tenemos salvación, afortunadamente. Mira, de 5 a 9 años, ¿qué hace un niño de 5 a 9 años para que lo maten? ¿Qué tiene que hacer un niño de 5 años para que le metan un tubo? Y no les cuento más cosas de lo que vemos en el hospital. Vayan a la clínica. Les prometo auditorio grande, vayan a la clínica. De 10 a 14 años, 20 homicidios, y de 15 a 17, mira, 174 y 65 suicidios. Es decir, esas cifras hablan por sí solas. La siguiente. Lesiones no fatales. Oiga, elijan pareja bien. De por Dios. Yo no tengo tiempo hoy de decirles, mira, el perfil del psicótico es este, porque no tenemos tiempo. Vayan a la clase de salud mental, lo hagámosla de pronto, la profe nos autoriza hacerla aquí en el auditorio. Pero les muestro el perfil. Mire, con este tipo no se metan, papá. No quiere a la mamá, no quieren las hermanas. Ya abandonó a la primera, se va con doña segunda. Oiga, ¿qué es eso? Pero ustedes no, porque pues él les dio. ¿Qué será lo que las invita a un tipo que afuera en el carrito? No, hombre. Ese contexto de violencia, entonces, tiene unas cifras muy altas. Si la alcanzan a ver, porque no hay tiempo de darse. Yo les puedo pasar las charlas cuando quieran. De violencia intrafamiliar, que son tremendamente altas. Fíjate cómo pasa esto. Y tienen que ir a examen médico legal. Usted sabe lo doloroso que es que uno tenga que ir a decirle a un médico forense: doctor, me hace el favor y me examina, porque es que mire cómo me dejó. Y que me den una incapacidad. Mi más íntimo, por el que al que yo elegí para vivir, ¿cierto? Al que le cedí mis sentimientos, mi cuerpo, etcétera, me está golpeando, y por celos. Están disparados, y hoy, precisamente en una conferencia que tuvimos esta tarde, veíamos que la celotipia es una de las principales enfermedades. ¿De acuerdo? Y es una enfermedad. Entonces, importantísimo tener presente esto. Lo otro que me angustia: exámenes médico legal por presunto delito sexual disparados. Y en silencio. Cuando yo dicto una charla de abuso sexual en adolescentes, por ejemplo, en colegio, yo veo las niñas que miran, lágrimas. Y cuando termino, siempre dejo un espacio, porque se me acerca. Por ejemplo, en la mesa me pasó, se me acerca una niña lindísima y me dice: todo eso que usted dijo, a mí me pasó. Es muy doloroso.
¿Cuántas personas han sufrido de abuso sexual y se quedan calladas y no rompen el secreto? Hay que pedir ayuda. Porque el victimario se queda en la casa. ¿Y quién sale de la casa? La víctima. Entonces a mí sí me duele mucho mandar a una niña para bienestar familiar, y yo le digo a los estudiantes, ojo con cómo hacemos las valoraciones, ¿sí o no? ¿Qué tan preparados estamos para saber escuchar, para saber derivar el caso, a quién se lo derivamos y en quién confiamos para que verdaderamente esta niña sea reparada? ¿Verdad? Justicia y reparación. Necesita del abusado sexual. ¿Y el victimario dónde tiene que estar? En la cárcel. Yo no hablo de cadena perpetua. Ay, eso se vota con los micrófonos. ¿Qué día que hablamos en el Senado de la República? ¿Usted qué piensa de la cadena perpetua? ¿Qué le contesté yo al canal 1 que me entrevistó? Le dije, yo de la cadena perpetua pienso lo siguiente: si nosotros actuamos en derecho, tenemos constitución política, código de infancia y adolescencia, todo lo que Viviana les dijo de legislación, la normativa es enorme, jurisprudencia, lo que quieran. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de obrar en justicia y en derecho? Créanle a la víctima. Pero es que es un niño, con mayor razón, derechos prevalentes. No nos matamos la cabeza haciendo el código de infancia y adolescencia con Beatriz Linares a la cabeza, que paz descanse, que murió de cáncer, dolorosamente, una jurista espectacular, y con Ligia Galvez, haciendo el código de infancia y adolescencia por segunda vez, porque el código menor ya le habían metido un cráneo. ¿Para qué? Para que no pase nada. Es para que pase, es para proteger a los niños. Derechos prevalentes, protección integral, que los que trabajan en Rota por bienestar familiar, levanten la mano que está en bienestar familiar. Mire la cantidad de gente que va por bienestar familiar, sabe de lo que estoy hablando. A proteger, a hacer entrevistas debidamente, a creerle a los niños y a las niñas, y por sobre todas las cosas, a denunciar, a construir noticia criminal. ¿Y dónde tiene que estar el honorable victimario? Y ojalá rehabilitándose. Ojalá mis colegas trabajadoras sociales que trabajan en el sistema penitenciario y carcelario le metan también con los equipos interdisciplinarios un proceso de atención como debe ser, y que esta gente de verdad salga rehabilitada. ¿De acuerdo? Porque ellos, cuando se devuelven a casa, que es la experiencia que hemos tenido con Liliana y con todo el equipo de la Asociación Afecto, la gente que abusa no cambia. Dolorosamente, yo me siento absolutamente frustrada, perdí el año trabajando con abusadores. Y ya casi de nadie, por lo menos de todo ese equipo que nosotros tenemos tan grande, quiere trabajar con abusadores. Porque el abusador es muy complicado, es muy difícil, él no cambia y a uno le da pavor que vuelva otra vez a la casa. Tuvimos un caso de un abuelo. Mire, peleé, mejor dicho, con quién no peleé para que ese abuelo fuera retirado de la casa, porque era el que lo sostenía. Pero resulta que era mayor de 60 años. Entonces, ¿qué pasó? Que le dieron la casa por cárcel. Y seguimos en la pelea, no crean que hemos parado. Pero finalmente, ¿quiénes vamos a parar a la fiscalía contra el demandado? Pues nosotros. La siguiente. La violencia intrafamiliar, entonces, contra los niños y las niñas es altísima. El adulto nunca ha bajado de 10.000 y pico de casos en el año. ¿Cuánto tengo acá? ¿Cuántos casos tengo de violencia de niños y niñas? 2018, ¿cuántos? ¿Y cuántos tengo en el 2019? De lo que va corrido del año. Y los adultos mayores ya están empezando a quejarse. Ya no se dejan de los hijos y los están golpeando, y va también a medicina legal. Ya mire, por lo menos, ya abren la boca y se queja. La siguiente. Maltrato por negligencia, altísimo. ¿Sabe qué está pasando con la negligencia? Que ya hablamos de negligencia criminal. Estamos viendo 4 y 5 casos de niños quemados en la clínica de maltrato del hospital los jueves. Quemados intencionalmente. ¿Les cabe en la cabeza? No les digo cómo ni para dónde van ni cómo son esas quemaduras, porque los estreso demasiado.
pero nosotros sí salimos de fluoxetina todos los jueves. Es muy complicado, muy doloroso, porque ustedes saben que eso deja queloides, se forman los queloides. La piel se contrae y es muy difícil, así salga con licra. Nosotros no tenemos el dinero, como en Holanda, por ejemplo, para reemplazar esa piel que se daña con piel de cerdo, que son estudios de ciencia dura que se han ido trabajando. Nosotros no teníamos esos recursos en Colombia, no los tenemos. Entonces el niño, ¿cómo sale? Con secuelas. Y lo otro que estamos encontrando, este es el estudio que hicieron sus compañeros. ¿Dónde está Ángel? No me digan que se fue. Allá está. Maltrato por negligencia. Ángel, Emilia, que son dos compañeros de ustedes, con los estudiantes de medicina del hospital, están haciendo un trabajo de investigación. Este es un preliminar de información muy rápida, pero por negligencia encontraron 155 casos, por maltrato por abuso sexual 121 casos y por abuso físico 111 casos. Es decir, que en el tiempo, en la cohorte que ellos trabajaron, que fue 2017-2018, fueron 532 casos, que es muy alto, ¿no es cierto? Solo por maltrato. En un hospital, en un solo hospital de lo que llega al hospital. No todos pasaron por medicina legal, pero sí la mayoría fueron a cuidados intensivos y a cuidados intermedios. Costos para la salud, costos para la vida, años perdidos de vida saludable. Creo que el presidente de la República debe estar aquí sentado viendo esta charla, ¿sabes? Y todos los ministros, o no, porque esto es toma de decisiones de país. Estos son problemas estructurales. Este es un problema muy serio, que sí, como dice Liliana, genera unas violencias que son verdaderamente costosas para el país, inmanejables para el país, y que a nosotros los trabajadores sociales nos toca, porque nos llegan en las comisarías, etcétera, ¿no es cierto? Nos llegan porque los estudiantes le cuentan a uno la siguiente, qué pena molestar, propiamente. Y esa es la política, así nomás. Estaba la señora personera sentada un día que yo dicté esta charla y estaba esta diapositiva, y yo le decía, bueno, señora personera, política de primera infancia tenemos, ¿estamos de acuerdo? Tenemos, el señor presidente se retrató, salió vivo y chusco en la foto, pero miren qué pasó. Vamos a ver cómo vamos en derecho a la existencia. Ninguno sin familia, ningún niño desnutrido, todos los niños están saludables. Al desarrollo, todos con educación, jugando y efectivamente estables. Les tenemos invadido los parques de droga. A la ciudadanía, todos registrados y todos participando. Hay muchos niños que todavía no están registrados. A la protección, ninguno en la actividad perjudicial, no trabajo, no explotación laboral o sexual, ningún niño víctima de violencia personal, no maltrato, no abuso sexual, ninguno víctima de violencia institucional, y eso está en la convención. El señor presidente fue y firmó la convención y se comprometió con todos los países a que sus hijos, a sus niños no iban a ser maltratados en Colombia. ¿Está pasando? La siguiente. Mírenlo ahí. Que no estoy mintiendo. La siguiente. ¿Para qué vean? Bien tratados, entonces, es una necesidad básica del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? De aquí para adelante, ¿ustedes le darían siquiera un jalón de pelos a sus hijos? Levanten la mano los que no. No veo manos levantadas. ¿Van a seguirle pegando a los chicos? Levanten la mano. El buen trato, por supuesto, ya vamos a terminar. El buen trato, no se afanen si no terminamos, yo me quedo en la universidad y en cualquier momento podemos trabajar esta clase. El buen trato es la vida misma, esto es lo que hay que entender. Esto lo trabajo con un antropólogo que quiero profundamente, ojalá si viene a Colombia lo pudiéramos traer, que es Diego Poli. Es espectacular porque es un hombre bien tratante por dentro y por fuera. Pero ¿sabe quién también me ayudó a construir esta definición? Maturana. ¿Conocen, han leído a Humberto Maturana?
Humberto Maturana vino al país y nos enseñó que el buen trato son acciones que tienen que ver con el respeto a la vida en primer lugar, a la dignidad de las personas, a sus derechos y a la libre expresión, de manera que el buen trato se convierta en un estilo de vida. El amor es la máxima expresión del buen trato. Y esta última frase me la dio Maturana. No me la dio un hombre, un biólogo, ni siquiera un trabajador social, que dijo: el buen trato es la expresión del amor, y el amor la expresión del buen trato. La siguiente. El otro componente importantísimo, que nosotros sí conocemos la ética y la tenemos puesta, por supuesto, pero mucha gente no sabe qué es ética. Entonces es importante saber que es el deber del comportamiento moral con el otro, y está implícito en mi propio comportamiento moral. Por tanto, yo tengo que respetarme a mí mismo, pero respetar, deme la mano, al otro que está acá, a este par, a este que es mi par, yo lo tengo que respetar. ¿Lo cierto? De cualquier raza, credo, religión, etc. Es incluyente, por ende participativa y democrática. La siguiente. Esto me lo enseñó el que está de rector de la Universidad de Caján. Debo aprender como humano a cuidar y a hacer cuidado, que es la ética del cuidado, que se deriva de todo ese cuidado que yo tengo conmigo mismo, y eso es buen trato, pero también déjese cuidar. Miren que a veces le dicen a uno: preste, yo le llevo el bolso, y uno dice: no, yo puedo sola. No se aboba, pero al ratero no se lo va a dar. Cuidado con los rateros. Pero si el marido me va a decir, vi una pareja ya de personas mayores, él estaba ayudando a la señora mayor a bajarse ella con el bolso aquí cargado, y el otro le decía: quiero, déjeme ayudar, hasta que yo me metí y no me aguanté, y le dije: déjese ayudar, denle el bolso, él se lo va a bajar. Y ella me dice: pero se lo entregó. El cuidado me permite mantenerme vivo y sano en todo el sentido de la palabra. Los niños y las niñas son vulnerables y requieren del cuidado de los padres. Pero fíjense que es más rico trabajar buen trato, ¿o no? Y ser bien tratado. La siguiente. Es necesario trabajar entonces en las relaciones afectivas. Ojo con las parejas que nos conseguimos. Las relaciones afectivas y de cuidados mutuos en la conservación de la salud psíquica. Tratar a los otros como sujetos de la misma especie y no utilizarlos para nuestro propio beneficio y luego desecharlos. Ojo con esas relaciones de poder. A ver, acuérdense de Zygmunt Bauman con el amor líquido. Entre más flojo sea el vínculo, más rápido yo me suelto, abandono, y el abandono es algo gravísimo que también Liliana se lo explica. Esto lo dice Jorge Barú. La siguiente. Entonces, para cerrar, el poder de los buenos tratos. Oiga, párenle horas a eso. Párenle horas. El poder de los buenos tratos, ¿para qué nos sirve? A todos nosotros, pero por sobre todo a los niños, las niñas y los adolescentes, que es el tema que tenemos hoy. Nos sirve para asegurar el buen desarrollo y el bienestar, pero son la base del equilibrio mental. Eso es importante, de los futuros adultos y por tanto de la sociedad. Pero además es el punto de partida para que los niños y las jóvenes estén en capacidad de ser papás y mamás a futuro, para responder a las necesidades de cuidado, protección, educación, respeto, empatía y apego. Esta es la tarea que nosotros tenemos, siempre que ya está trazada. Trabajemos en las instituciones a donde vamos, a los campos de práctica. No esperemos que nos digan qué hacer. Miren, no seamos tan guapos, no vemos que el psicólogo que está mandando allá, y perdón, Liliana, nos diga
¿Qué tiene que hacer el trabajador social? Él no sabe, o sí sabe. Él no tiene ni la menor idea. Digamos nosotros, propongamos nosotros desde nuestra fundamentación teórica y metodológica, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para los que trabajamos en colegios, para los que trabajamos en bienestar, en las comisarías de familia, con habitantes de calle, etc. Miren cómo podemos perfectamente hacer promoción de buen trato. Trabajemos respeto, derechos humanos, trabajemos convivencia pacífica, resolución de conflictos. El que necesite la charla de resolución de conflictos se la manda. Pero digamos que puedan responder de manera correcta a necesidades de cuidado, protección, de educación, respeto, empatía y apego. Si eso lo pudiéramos trabajar en la escuela, si nos dieran tiempo y lugar para hacerlo, es más importante que enseñar matemáticas. Y este país lo necesita con suma urgencia. La siguiente, por ejemplo, para terminar, si es tan amable, gracias. Entonces, la constitución biológica, creo que en eso estamos todos de acuerdo, requiere experiencias relacionales. Estas se incluyen y se perturban mutuamente. Está de moda la lectura de la neurociencia. El cerebro se perturba y se daña. Les voy a dar este dato. Abren el internet, díganle papá Google un momentico. Permítame. Busquen a Jorge Tamayo, psiquiatra. Háganlo de tarea. Jorge Tamayo, psiquiatra. Y busquen el video que dice daño cerebral y abuso sexual. ¿Tomaron el dato? No lo escriban tan rápido que se van a capturar la mano. A ver, ¿dónde está la lapicero? Jorge Tamayo. A ver. Y lo van y ojalá lo trabajen en familia. Jorge Tamayo. Daño cerebral y abuso sexual. Nos da una lectura de cada una de las partes del cerebro. De paso hacemos repaso y miramos cómo se va dañando ese cerebro, no solamente en el componente de memoria, sino en todo su proceso. Ustedes saben que es cierto lo que yo les estoy diciendo. La siguiente. Entonces, la biológico es vida y los genes, y aquí termino. Nosotros los trabajadores sociales podemos hacer muchas cosas más de las que nos imaginamos. Los genes se manifiestan de acuerdo a su interacción con el ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice Shirley Temple. Lo biológico es vida. En la vida social moldeamos y nos moldean en las relaciones con los demás. Los buenos cuidados maternos previenen efectos morbidos de un gen o de una enfermedad hereditaria. Cuando un niño loco, así tenga una mamá que lo abandonó, un papá violento que lo castigó, pero alguien que lo proteja, que lo acoja, que es todo, digamos, la conversación permanente con bienestar familiar, y que cada vez cuesta más trabajo por el cambio de funcionarios tan frecuente, tú lo sabes mejor que nadie. Mira, si alguien ama a ese niño, si alguien lo acoge, si alguien lo abraza, ese gen mórbido de ese niño muta y se puede salvar. Y se convierte en una palabra que está de moda, que es la resiliencia. ¿La han oído? La resiliencia. Ese niño es un niño resiliente que puede perfectamente muta su gen, pero el niño también puede perfectamente sobrevivir a esas situaciones adversas de la infancia de la señora. Les habla y se nos acaba el tiempo, queridos, y ha sido un placer. Desde el equipo de proyección del Centro Social hemos escogido 3 preguntas para que nuestras invitadas, por favor, nos puedan colaborar. La primera de ellas es: ¿cuál es la manera adecuada para cambiar el maltrato infantil en casa, ya que la problemática absorbe hasta nuestro hogar? Una manera adecuada de quitar la violencia entre las generaciones. La segunda: ¿qué medidas se toman frente al caso de abuso cuando la palabra de niño, niña o adolescente no es tomada en cuenta y tiene poca credibilidad frente a la ley?
Y por último, cómo se está trabajando con las comunidades indígenas la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces damos las palabras, por favor, a nuestros invitados. La violencia contra niños, niñas y adolescentes indígenas. Resulta que la Constitución del 91 dio prioridad y reconoció la existencia obvia, evidente, de una cantidad de comunidades que han convivido desde toda la vida en el país y les dio la potestad de respetar, o sea, la potestad de que podían seguir llevando a cabo sus propias normas y legislaciones. Yo lo que creo es que hay una paradoja en relación a la protección hacia los niños y niñas e incluso hacia muchas formas de violencia contra la mujer, contra los adultos mayores en las comunidades indígenas, porque encuentra uno que en este país se realiza la ablación del clítoris en algunas comunidades indígenas, que se le dan palizas al agresor sexual de la niña o del grupo de niñas y ya con las palizas está. Entonces yo creo que este país necesita seguir avanzando con una perspectiva ética de respeto a las comunidades, pero dando la prioridad que ha establecido la Convención de Derechos del Niño, y es que los derechos de los niños y las niñas debían ser prevalentes en todos los espacios y lugares, pero desafortunadamente no está ocurriendo. Y en relación a la pregunta de qué hacer en los casos de abuso sexual cuando no se crean los niños, yo lo que creo es, y desafortunadamente es lo más frecuente, porque los operadores de justicia y de la administración son seres humanos que actúan desafortunadamente a partir de muchos prejuicios y estereotipos propios. Y entonces muchos no les creen a los niños, muchos no creen, muchos no creen a los niños y lo que hay que hacer es proteger al niño del agresor. Lo que hay que hacer es llevar al niño a que se recupere. Nuestros procesos judiciales son muy lentos. La capacidad del Estado se ha quedado limitada. Los cerros que tienen las comisarias, las defensoras de situaciones de violencia son enormes y los casos van muy lentos. Los jueces necesitan formarse en derechos de la infancia, en el proceso de desarrollo infantil y ser más sensibles con las necesidades de los niños y de las niñas. Dicen que cuáles son las herramientas para trabajar el buen trato y el cuidado. Nosotros en una de las diapositivas que hay ahí activamos para el país redes. Todos sabemos que es una red. La red está ahí, es activarla. Y no solamente son las redes interinstitucionales para articular procesos de protección integral, que quede claro, son redes comunitarias. Nosotros mismos hacemos parte de redes, hay redes de jóvenes, redes de mujeres y demás. Pero, ¿qué es lo que yo le digo a los trabajadores sociales? Uno desde el escritorio no puede resolver cosas tan graves, ni asesorar, ni orientar, ni hacer consultoría, incluso psicoterapia si tenemos formación clínica. Pero sí es tremendamente importante sumergirse en el tejido social. El buen trato se construye en el día a día. A veces hacemos campañas, pero las campañas, ustedes saben que en este país son mediáticas. Esas medidas mediáticas no, porque como les dijimos, el problema es estructural. ¿Estamos de acuerdo? Y a los problemas estructurales hay que ponerle soluciones estructurales. Por eso, el buen trato no es banal. Por eso hay acuerdo en Bogotá, que eso lo logró la asociación Afecto. Hay un acuerdo en Bogotá que obliga a todo Bogotá a semana de buen trato. Hoy precisamente se dio esa reunión para mirar cómo logramos llegar a todo el territorio
nacional y se llega con las redes, enredándose por el mundo así. No hay otra forma de hacerlo. Que yo les diga qué estrategia utilizar, esa es una de las estrategias, es articularnos, interconectarnos, y hoy con las redes virtuales, a través de todas las cibernéticas, podemos perfectamente conectarnos y empezar a movilizar lenguajes de buen trato, que en lectura sistémica no es otra cosa que cultura. Muchas gracias. Finalmente, esperamos que este espacio promovido por la Facultad de Trabajo Social haya propiciado reflexiones en torno a los retos que implica en la sociedad actual la prevención y atención del maltrato infantil. Muchas gracias por su asistencia y esperamos poder seguir encontrándonos en los próximos espacios.